En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, tú eres nuestra luz, y sabemos que contigo, Señor, se disipan las tinieblas de nuestra vida. Tú, Señor, te haces presente en nuestro caminar y nos orientas, y con la luz de tu verdad nos conduces a fuentes tranquilas para poder reposar de nuestras fatigas, de nuestro cansancio cotidiano. Gracias, Señor, porque en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres el Hijo de Dios y que al venir a este mundo has venido, Señor, a traer ese amor que procede del Padre, que se ha manifestado bajo tu presencia con la fuerza del Espíritu Santo. Por eso, Señor, quédate con nosotros, y así como nosotros te pedimos que seas luz en nuestra vida, que así seas luz para nuestros hermanos. Gloria a Dios en el cielo. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Todos te adoramos. Gracias por tu gloria. Y en la tierra paz. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Dios Padre. Gloria al Señor. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz. ¿Pueden apagar sus velas, por favor? Y ofrecemos esta Santa Misa por las necesidades de cada uno de ustedes, para que nunca falte la luz de Cristo en sus hogares, para que esta luz una a la familia, disipe toda enemistad entre ustedes, para que el Señor fortalezca su hogar y para que no falte lo necesario. Que esta luz también de este día traiga paz a sus corazones. Pedimos también por la salud de David Méndez Torres, Claudia Ibet Gutiérrez y Cristina Castro Nava, así como por el eterno descanso de todos nuestros difuntos, aquellos hombres y mujeres que también a través de su presencia nos mostraron la luz del Señor y que han dejado esa luz en nuestros corazones para seguir guiándonos por una vida recta. Pues pidamos por todos nuestros difuntos, aquellos hombres y mujeres que nos hicieron el bien
y nos condujeron a Cristo, y por el eterno descanso de Estela Hilda de Anda Martínez. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la infinita misericordia del Padre, descansen en paz. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, la luz perpetua, y descansen en paz. Oremos. Padre bueno y eterno, te suplicamos humildemente a tu majestad, que así como en este día fue presentado al templo tu unigénito en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas con el Espíritu puro nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento y escuchemos con atención la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Como bien saben, Jesús no y expiar así los pecados del pueblo. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es de la gloria, es el Rey de la Gloria. Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor,
Ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. El día de hoy celebramos la fiesta de las luces, la fiesta de las candelas. Y precisamente celebramos de una manera muy grande que el Señor es nuestra luz y que Él disipa de nuestra vida toda oscuridad, toda tiniebla. Recordemos que una pequeña luz disipa toda la oscuridad y precisamente nosotros somos hijos de esa luz. Cuando Jesús nació, Él vino a traer esa luz a este mundo. Recordemos aquella estrella que guió a aquellos magos para que se encontraran con Él. La luz de su presencia, la luz del Señor se hacía manifiesta y hoy sigue iluminando nuestra vida, nuestros corazones y a todo el pueblo que constantemente se deja llenar de ese Espíritu de Dios. Hermanos, hoy en día hay muchos avances en la ciencia y en la tecnología, y a veces pareciera ser que estas realidades podrán ayudarnos a terminar con muchos de los males que existen en nuestro mundo, pero sin embargo no es así. A veces son como luces que centellean y de repente se apagan, cuando en realidad la verdadera luz y esa luz que puede ayudarnos a transformar el mundo es la luz del Señor, porque la luz del Señor es una luz que nos llena de sabiduría, sabiduría que no quiere decir conocimiento, sino aprender a saborear las cosas que Dios ha concedido a cada uno de nosotros, aprender a saborear el don de la vida, aprender a saborear el don de la familia, aprender a reconocer precisamente las bondades de Dios en nuestro caminar. Y precisamente, mis hermanos, por eso
El Evangelio del día de hoy nos habla precisamente de que Jesús es la luz del mundo. Y dice el relato evangélico que José y María subieron al templo y ahí se encontraron con un hombre ya de edad avanzada, un hombre que había sido paciente durante mucho tiempo. Y este hombre, Simeón, supo reconocer en Jesús esa luz que venía a iluminar a las naciones. Y qué dicha tan grande ha de haber sido para este hombre haber tomado en sus brazos al Señor. Y precisamente este Simeón no solamente aguardaba con paciencia ese momento, sino que al contemplar al niño tuvo la posibilidad de alegrar más su corazón, de alegrar su mente y sobre todo tuvo la oportunidad de cargar a Jesús en sus brazos. Y ojalá también nosotros, mis hermanos, así como Simeón, ojalá fuéramos pacientes en nuestras vidas y que lleváramos no solo en la cabeza y en el corazón a nuestro Señor, sino que también pudiéramos llevarlo en nuestras manos, en el trabajo, en el hogar, en todo aquello que emprendamos. Por eso, si nosotros tenemos al Señor en nuestras vidas, Él podrá ayudarnos a disipar todo aquel temor que puede haber en nuestros corazones y nos ayudará a llevar a la práctica para estas virtudes que proceden del Espíritu para poder caminar siempre como hijos de la luz. Por eso, qué importante es la paciencia que tuvo este hombre, Simeón, la paciencia de un hombre que supo aguardar hasta ese momento. Y precisamente esta invitación y esta confianza en el Señor nos lleva también a nosotros a que reflexionemos acerca de cómo es nuestra paciencia. Porque, hermanos, tenemos que tener en cuenta que a veces no somos muy pacientes y a veces ni con nosotros mismos. A lo mejor a veces tenemos este corazón que está lleno de alegría, de entusiasmo, porque escuchamos al Señor y queremos cumplir su palabra y a veces queremos hacer tantas cosas, pero a veces el tiempo no nos alcanza. O a veces el entusiasmo de nuestros esfuerzos pareciera ser que no corresponde a los resultados que nosotros esperábamos y llegamos a desesperarnos. A veces en nuestra vida tratamos de sembrar muchas cosas en nuestro caminar y a veces pareciera ser que no dan fruto. Hay personas que de repente dicen: Padre, es que siento que me he alejado de la oración, que ya no soy tan constante como antes. Y a veces pareciera ser que muchos perdemos la esperanza. Y precisamente, mis hermanos, Dios nos da la capacidad para que también nosotros seamos pacientes con nosotros mismos y esperar con confianza que Dios se manifieste y actúe según su voluntad y según su tiempo. También qué importante es ser pacientes, no solamente con nosotros mismos, sino también con nuestra propia familia. A veces nos desesperamos, a veces quisiéramos que la familia actuara de una manera diferente, que vivieran más la unidad, que nos pusiéramos en la misma sintonía, y a veces pareciera ser que esto no es posible. Y es que en realidad, mis hermanos, las relaciones humanas no son fáciles, son verdaderamente complicadas. Y cuando en una familia se trata de construir un proyecto, a veces cuesta trabajo que todos entremos o nos engarcemos en ese proyecto. Por eso la tarea de formar y fortalecer una familia no es fácil, sobre todo cuando a la familia llegan situaciones
que comienzan a fragmentar esa vida familiar, cuando de repente llegan conflictos y que a veces quisiéramos nosotros exigir una solución inmediata, pero a veces también tenemos que guardar esta paciencia que necesitamos y a veces hay que guardar las distancias para poder actuar en el momento adecuado y poder así aclarar con claridad y verdad. Por eso hay que actuar siempre con prudencia. Y en nuestra vida es como esta pequeña hoja que nosotros nos podemos encontrar situados en cualquiera de estos puntos. Y en este mismo ambiente, a veces nosotros podemos siempre ver las cosas de la misma manera. O bien, si yo les pregunto qué ven ustedes aquí, me dirán una hoja que es blanca y que se ve que transparenta algunas letras. Y yo les podré decir todo lo que hay aquí, porque cada uno ve desde su propia realidad cosas totalmente distintas. Por eso hay que aprender a ser pacientes y a veces, aunque nos movamos en nuestro mismo espacio, a veces la paciencia nos hace que salgamos de ese espacio y veamos desde fuera la realidad de nuestra gente. Y en ese sentido podemos ver soluciones totalmente abiertas para que haya cambios en nuestra vida. Porque como cristianos nunca debemos conformarnos en resolver la vida con un simple sí o no, con un sí se puede o no se puede, sino que tenemos que abrirnos a la gracia de Dios y dejar que sea su Espíritu y ese momento de oración los que nos permitan tomar decisiones que rompan con esas situaciones tensas que se viven en la familia. También, qué importante es, mis hermanos, ser pacientes ante el mundo que nos rodea. Y esta es una realidad que a veces nos cuesta mucho trabajo. Todos tenemos, ante las realidades que vivimos, muchas respuestas. Y podemos escribir y manifestar las cosas que se necesitan. Pero en el momento vemos que la realidad nos sobrepasa y que precisamente se necesita de la colaboración de todos para transformar la vida, para transformar el mundo. Por eso qué importante también es abrir nuestro corazón a esta esperanza de que las cosas se pueden transformar. Así como precisamente Ana y Simeón sabían de las realidades de sus tiempos, sabían de las situaciones injustas que se vivían, sabían de esos modelos que a veces torturaban o lastimaban la vida de las personas. Y sin embargo, ellos no irrumpieron en la vida de los demás con amenazas, con violencia, sino que fueron transformando la realidad con acciones concretas, cada uno desde su propia realidad. Por eso qué importante es, hermanos, aprender a entrar en diálogo con este mundo que nos rodea. Posiblemente hay cosas que no alcancemos a comprender y es ahí donde le pedimos a Dios la gracia y la fortaleza para poder también ser pacientes con este mundo que a veces nos propone caminos que a veces son contrarios a la voluntad de Dios. Por eso en este mundo tenemos que aprender a ser tolerantes, tenemos que aprender a ser pacientes y sobre todo tenemos que aprender a dejar de quejarnos, porque son tantas las quejas que a veces dirigimos hacia lo que nos rodea, que a veces nos perdemos la oportunidad de disfrutar las cosas buenas que se han ido formando en nuestro caminar, a lo mejor en una pequeña colonia, a lo mejor en una pequeña cuadra. Hay cosas buenas que han surgido y que a veces nosotros no hemos sabido valorar. Por eso qué importante nuevamente es dejar que la luz del Señor llegue a nuestros corazones y que esa luz ilumine todo nuestro actuar, nuestra vida, que sea el Señor el que conduzca nuestros pasos. Y precisamente todos como bautizados, desde el día en que fuimos llevados al altar del Señor
para ser consagrados a Él y recibir nuestro bautismo, se nos dio ya esa misión importante de ser también nosotros luz para el mundo. A lo mejor como recién nacidos no entendíamos precisamente lo que celebramos en aquel momento, pero conforme nos fuimos preparando, conforme fuimos llevando a cabo esta formación cristiana, nos dimos cuenta que el cristiano está llamado a ser luz para los demás, una luz que permanezca, que se siga fortaleciendo y que sea capaz de disipar esa oscuridad en la que muchos hermanos viven. Y finalmente, de una manera muy especial, quiero pedirles que en sus oraciones pidan por todos aquellos que dedican su vida a la vida religiosa, aquellos que se consagran al Señor de una manera muy práctica, viviendo esos votos que son los votos con los cuales, sino también por el Papa Juan Pablo II, se consagró este día para poder celebrar el Día de la Vida Consagrada. Y la vida consagrada está conformada por todos los bautizados que se consagran a Dios a través del rito de profesión, prometiendo vivir en la pobreza, en la castidad y en la obediencia. Y a través de esa emisión de votos, ellos deciden acoger a Dios con los brazos abiertos. Por eso, aquellos consagrados que han entregado su vida al Señor son los que tienen que también dar testimonio de esa adhesión al Señor, recordándonos que todo en la vida siempre es gracia. Por eso, cuando nosotros hablamos de alegría, cuando hablamos de gratitud, cuando decimos gracias, hermanos, esta palabra viene precisamente de ese deseo de saber que el Señor siempre está en nuestras vidas. Por eso la mayor gracia que tenemos como cristianos es saber que el Señor está presente en nuestras vidas. Por eso es triste cuando de repente alguien dice: Padre, es que ya no estoy en gracia de Dios. Padre, es que como que he disminuido en gracia. O como cuando se les enseña a los niños del catecismo que si se portan mal van a perder la gracia de Dios. La gracia no es como un objeto que pateas o te encuentras en la calle. La gracia es esa bondad de Dios, es ese Dios que se hace presente en tu vida y que te sostiene, te da la fortaleza para salir siempre adelante. Y esa presencia es la que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo en nuestra vida cotidiana. Por eso, hermanos, esta es la razón de nuestra esperanza. Dios nunca se va a cansar de esperarnos. Dios siempre va a estar a nuestro lado. Cuando nos extraviemos, cuando nosotros no sabemos el camino, cuando caemos por tierra, Él siempre nos va a levantar. Incluso aún cuando hayamos cometido un pecado que pareciera ser grande, su amor lo perdona y nos hace caminar nuevamente por esa senda recta. Por eso el amor de Dios no se mide en la balanza de nuestros cálculos humanos, sino que nos infunde el amor de Dios ese valor para volver a empezar. Por eso cada día es un don, porque se nos permite reconstruir nuestras vidas y se nos permite volver a empezar todo de nuevo. Por eso, como dice el Papa Francisco, el Señor nos enseña la resiliencia, que es precisamente esta capacidad para afrontar las adversidades y lograr adaptarnos y sobrellevar las tragedias, las traumas o aquellas amenazas que llegan a nuestra vida. Por eso el Señor nos sostiene, nos da la fuerza y con su Espíritu nos anima para salir siempre adelante. Pues en este día, mis hermanos, que celebramos que el Señor es luz, verdad y vida, que el Señor es la luz para este mundo, pidamos al Señor que esa luz que ha derramado en nuestros corazones
pueda llevar también ese caminar o que pueda llevar esa misma luz a tantos hermanos que a veces vagan en la oscuridad. Y siendo pacientes, creo que podremos transformar muchas de las realidades que vivimos. Jesús fue paciente en su vida, supo entrar en la vida de los demás y fue esa paciencia, esa mirada y ese amor la que llegó y tocó el corazón de muchos hermanos nuestros. Si Dios ha tocado tu corazón, ayuda para que otros tengan esta misma experiencia y vivan siempre como hijos de la luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permanecemos sentados, preparemos nuestra Eucaristía. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu iglesia, desbordante de alegría, tú que quisiste que tu unigénito te fuera ofrecido como Cordero Inmaculado para la vida del mundo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al ser presentado hoy en el templo tu Hijo, eterno como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador, te alabamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió
y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, hagamos el signo de la paz. Paz y bien.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres, pero una palabra tuya me basta. Antífona de la comunión. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has puesto ante las vías de todos los pueblos. En su casa hacemos una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre bueno, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en nosotros la obra de tu gracia. Tú que colmaste las esperanzas de Simeón, para que así como él no vio la muerte,
si que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda la paz. Y que nuestro Padre Dios rico en misericordia les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a bendecir sus imágenes que han traído, permanezcan en su lugar. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Tu palabra, Señor, santifica todas las cosas. Y aunque muchas veces el hombre ha tratado de buscar tu rostro, tú escapas a nuestra mirada. Sin embargo, Señor, te has hecho presente en nuestro mundo a través de tu Hijo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, para que todos podamos encontrarnos un día contigo. Por eso, Padre bueno, te pedimos derrames tu bendición sobre estas imágenes de tu Hijo, para que llevándolas a nuestro hogar, nos recuerden que también nosotros estamos llamados a ser luz para nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que esta imagen disipe también en nuestra vida toda oscuridad y nos ayude a ser pacientes en nuestra vida cotidiana, con nosotros mismos, con la gente que nos rodea, con nuestra familia. Que esta imagen nos recuerde, Señor, que tú eres esa fortaleza que necesitamos. Por eso, Señor, quédate con nosotros en cada momento y que la luz de tu presencia ilumine nuestro caminar y nos haga ser firmes en nuestros pasos. Pues que nuestro Padre Dios rico en misericordia derrame su bendición sobre cada una de estas imágenes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor sea nuestra alegría y nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Nos despedimos de la Santísima Virgen María diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes.